Como ustedes vieron en los videos anteriores, derivar una función por definición se vuelve un poco largo y tedioso. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios utilizando reglas de derivación. Es decir, por fortuna, pues tenemos algunas fórmulas o algunas reglas que nos permiten derivar funciones de una manera mucho más fácil y mucho más rápida. Veamos algunos ejemplos. Para eso, el día de hoy revisaremos solo dos reglas de derivación. La derivada de una constante, que esa siempre va a ser 0, y la derivada de una expresión x a la n, donde el resultado de la derivada es n por x a la n menos 1. Veamos el primer ejemplo. Si yo tengo la función f de x igual a 8 y quiero obtener entonces la derivada de 8 con respecto a x, bueno, como 8 es una función constante, aplicamos la primera formulita y bueno, su derivada será simplemente 0. Eso lo puedo escribir como f' de x igual a 0, o sea, la derivada de la función f de x. Y eso es igual a 0. Un segundo ejemplo, tenemos la función f de x igual a x séptima. Para derivar este tipo de expresiones utilizaremos la segunda fórmula que vimos, ¿verdad? Derivada de x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. Si aplico esa fórmula, bueno, me quedaría que la derivada con respecto a x de x séptima va a ser igual a 7 por x a la 7 menos 1, es decir, n por x a la n menos 1. Hago simplemente la diferencia en el exponente y me queda que eso es igual a 7 veces x a la sexta. Por lo tanto, la derivada de f de x es 7x sexta. Un tercer ejemplo. Utilizando la misma formulita, pues tenemos ahora una función f de x igual a menos 3x a la 4. Ahora observen cómo la expresión x a la n está multiplicada por un coeficiente que es el menos 3. Entonces, si yo quiero derivar menos 3x a la de menos 3x cuarta, bueno, pues hay una propiedad de las derivadas que me permite sacar el coeficiente, es decir, puedo escribir la derivada de kx a la n es lo mismo que k por la derivada de x a la n, es decir, puedo sacar la k como coeficiente de la derivada. Entonces, pues eso me permite escribir esto, ¿no? Menos 3 por la derivada de x cuarta. Entonces, a x cuarta le saco la derivada utilizando la formulita que estábamos viendo, y pues eso va a ser 4 por x a la 4 menos 1, pero está multiplicado por menos 3. Entonces, hacemos la multiplicación de los coeficientes y restamos los exponentes, y bueno, la derivada de menos 3x a la cuarta es menos 12x cúbica. Y eso también lo puedo escribir como f' de x igual a menos 12x cúbica. Ahora tenemos un cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo, bueno, quiero derivar la función f de x igual a 2 entre x cúbica. No siempre tenemos escrita la función de una manera polinomial. Aquí, por ejemplo, la tenemos escrita como una fracción. Sin embargo, pues para sacar la derivada de esta expresión, la derivada de 2 entre x cúbica, me voy a apoyar de una propiedad de álgebra que ustedes recordarán. Aquella que nos dice que 1 entre a la n es lo mismo que a la menos n. Es decir, que yo puedo mover del numerador al denominador de una expresión o del denominador al numerador de la expresión una potencia simplemente cambiándole el signo al exponente. Entonces, en lugar de tener 2 sobre x al cubo, yo puedo sacar la derivada de 2 por x a la menos 3. Es decir, subí el x cúbico al numerador de esta expresión, simplemente cambiándole el signo al exponente. Y esta la resolvemos como en el caso anterior. Sacamos el 2 y obtenemos la derivada de x a la menos 3. Y la derivada de x a la menos 3, pues sería menos 3x a la menos 3 menos 1.
desde luego todo eso multiplicado por el 2 que tenemos afuera, ¿verdad? Y ahora multiplicamos los coeficientes y restamos los exponentes. 2 por menos 3 serían menos 6 y menos 3 menos 1 sería menos 4. Es decir, esta expresión es equivalente a menos 6x a la menos 4. Y ahora, para no dejar exponentes negativos, lo que hacemos pues es aplicar la misma propiedad, pero ahora en sentido contrario. A elevada a la menos n, la puedo escribir como 1 entre a la n. O sea, puedo mandarlo nuevamente este x a la menos 4 al denominador de la expresión, cambiándole el signo al exponente, no al coeficiente, al exponente. Entonces nos quedaría que menos 6, nos quedaría que esto sería igual a menos 6 entre x cuarta. Y esta sería la derivada de la función f de x. Ahora, un quinto ejemplo. Ahora tenemos una función expresada como un radical. Tengo la función g de x igual a la raíz quinta de x cúbica. Entonces quiero sacar la derivada de esa función o de esa expresión. Y bueno, así como está, pues no tengo una formulita. Sin embargo, esto también lo puedo escribir yo como x a la n. Si recuerdo también una propiedad de álgebra que dice que la raíz enésima de a la m es lo mismo que a la m entre n. Es decir, una raíz la puedo escribir como una potencia donde el exponente es una fracción. Entonces, esta derivada la puedo escribir como la derivada de x a la 3/5. Recuerden que el índice del radical va a ser el denominador del exponente y el exponente de la base pues será el numerador de la fracción que tenemos aquí. Y a esta le aplicamos la formulita de x a la n. Esto va a ser igual entonces a 3/5 por x a la 3/5 menos 1. Y bueno, 3/5 menos 1 es lo mismo que 3/5 menos 5/5. O sea, el entero lo escribo como fracción y me queda simplemente el resultado serían 3/5 de x a la menos 2/5. Nuevamente, esta expresión tiene un exponente que es negativo, lo bajamos al denominador cambiándole el signo y nos queda 3 entre 5 veces x a la 2/5. Y si aplico nuevamente la propiedad esta que vimos aquí arribita, bueno, ahora en sentido contrario, a la m entre n es lo mismo que la raíz enésima de a la m. Es decir, esta x a la 2/5 es una raíz quinta, ¿verdad? De x cuadrada. Por lo tanto, la expresión final nos quedaría 3 entre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada. Y esa sería la derivada de la función g de x. Finalmente, tengo un ejemplo número 6. Ahora tengo toda una expresión polinomial. Tengo la función h de x igual a 2x cuarta menos 5x cuadrada más 3x menos 4. Bueno, dentro de las propiedades de las derivadas, también tenemos esta propiedad, que nos dice que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. Esto quiere decir que este polinomio lo puedo separar en 4 derivadas. La derivada de 2x cuarta, la derivada de menos 5x cuadrada, más la derivada de 3x, más la derivada de menos 4. Entonces, si derivamos esto y le aplicamos las formulitas que vimos en el procedimiento anterior, bueno, pues tenemos lo siguiente, ¿verdad? La primera la vamos a hacer ya rapidito, sin hacer todo un procedimiento, sino que esto es bien fácil de derivar. La derivada de 2x cuarta simplemente es 4 por 2, 8, y le resto 1 al exponente. Eso sería entonces 8x cúbica. La derivada de menos 5x cuadrada serían menos 10x a la 1, menos 10x. La derivada de 3x a la 1, pues sería 3x a la 0, o simplemente 3, porque x a la 0 sería 1, ¿verdad? 1 por 3 sería el mismo 3. Y la derivada de menos 4, como es una constante, pues es 0. De tal suerte que lo que tendríamos como resultado sería la derivada de h' de x, o la derivada de h, pues sería, como les dije hace ratito, 4 por 2, 8, x al cubo, le resto 1 al exponente, ¿verdad? El siguiente término sería menos 2 por 5, menos 10, le restamos 1 al exponente y nos queda x a la 1.
El siguiente término sería la derivada de 3x, solamente 3. O sea, 1, el exponente es 1, por 3 son 3, y le resto 1 al exponente, me queda x a la 0, que eso es 1. Y 3 por 1 sigue siendo 1. La derivada de menos 4 es 0. Así que la expresión final de la derivada de h sería 8x cúbica menos 10x más 3.